Dios les bendiga. ¿Cómo están? Dios les bendiga muchísimo. Quien les habla, el pastor José Manuel Carlos. Para los que no me conocen, soy pastor de la Iglesia de la Boca en el barrio de Capital Federal de Argentina, desde donde estamos transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios, mensaje de la palabra que permanece para la hora que pasa. El mundo cambia, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Un saludo muy grande para todos los que nos ven, nos oyen de nuestra producción, hermanos que trabajan para que este mensaje sea una realidad y salga lo mejor posible para que usted lo reciba de la mejor forma. Que usted tenga la plena seguridad que lo que va a recibir es palabra de Dios. Palabra que vino directamente del cielo y salió del corazón de Dios. En estos días hemos estado hablando de la importancia de congregarnos. Hemos hablado 4 o 5 mensajes sobre esta serie y ahora vamos a continuar hablando de la importancia de congregarnos, cambiando una palabrita, ya no hablando de la importancia, sino hablando de los beneficios. Tal vez usted dice, bueno, si vamos a la iglesia solamente por el interés, mire, es inteligente. La idea es inteligente de pensar que nos conviene venir a Dios. Vaya si nos conviene, porque el que tiene a Dios tiene la posibilidad de una vida eterna y de una vida eterna junto con Dios y para Dios, en el servicio de Dios, en el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios creará. Si esto no le suena a beneficio, ¿qué es entonces lo que a usted le parece beneficio? Recuerdo un pastor que decía, yo estoy en el reino de Dios porque me conviene. Y luego, así llegué, por conveniencia, y después conocí a Jesús. Y ahora estoy en el reino de Dios porque amo al Señor y he conocido el amor de Dios. Pero mire, mucha gente está detrás de beneficios de este mundo. Las cosas de este mundo pasan. La misma Biblia lo dice. El cielo y la tierra pasará. Pero el que cree en el Señor permanecerá para siempre, juntamente con su palabra. Muy bien, entonces, para todos los amigos, compañeros que nos ven, colegas en el ministerio, familiares que nos ven de España, de Henderson, de distintos lugares, de Trenquelauquen, hermanos que nos ven, creyentes de los países limítrofes, de Chile, de Bolivia, de Perú, más allá de los países que nos ven y nos escriben, de Francia, de Italia, de España, de Estados Unidos. Y usted que todavía no tocó ahí la campanita, usted está viendo por YouTube, mire, ha recibido tantas bendiciones de Dios. ¿Por qué no toca la campanita? No le va a pasar nada ni le van a cobrar nada. Y eso nos va a ayudar en el porcentaje de la gente que nos está mirando. Y esto hace más que nos tengan en cuenta. Confirme tocando la campanita y mándanos un chat diciendo de dónde nos ve y quién es el que nos está viendo. Muy bien, entrando al tema de hoy, los beneficios de pertenecer a una congregación y de congregarnos. El título de lo que vamos a hablar hoy es el favor de Dios para con su pueblo. Siempre Dios está pensando en tener buena disposición para con su pueblo. Todo lo que tenemos y todo lo que somos vino de Dios, le pertenece de Dios. Todo lo que tenemos y todo lo que somos es de Dios y lo hemos recibido de Él. Pero lo importante no es saberlo, sino reconocerlo.
porque muchos no quieren reconocer que si están vivos es porque Dios le ha dado la vida. Y si están sanos es porque Dios le ha sanado. Y si tienen todo lo necesario es porque Dios le ha provisto. Pero no es solamente saberlo. Lo importante es reconocerlo. Mire, vamos a comenzar hoy esta charla buscando en nuestra Biblia el Salmo 103, versículo 2 y 5, o al 5, Salmos 103, versículo 2 al 5, dice, el salmista se habla a sí mismo, habla a su propia alma y dice, bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esto y mucho más. El Salmo sigue diciendo muchas cosas más, pero estas son con las que comienza el salmista, diciéndose a sí mismo, alma, no te olvides de ninguno de los beneficios de pertenecer al reino de Dios y de pertenecer a Dios mismo, nuestro Creador. Entonces, se dice a sí mismo, bendice, alma mía, bendice a Dios y no olvides ninguno de sus beneficios. Primero dice, Él es quien perdona todas, ¿cuántas? Todas tus iniquidades, tus maldades, tus malos pensamientos, tus rebeliones. Él es el que te las perdona. Segundo dice, el que sana todas tus dolencias. Aquí la palabra clave es todo. Perdona todas tus iniquidades, sana todas tus dolencias. No queda una, Dios te sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. Esto está hablando de que estábamos perdidos, hundidos en el fango, en el dolor, en la angustia, en la desesperación. Dios te rescata, te saca de allí, del hoyo de tu vida. El que te corona de favores y misericordias. Es decir, te premia como si por el propio amor de Dios, no porque hemos merecido algo, pero te premia porque te ama. Te corona de favores y misericordias. Y luego dice, Él es quien sacia de bien tu boca. No está diciendo de la comida que te da para comer para que llenes el vientre. Está diciendo que te está dando palabras en tu boca que al hablarlas automáticamente te rejuveneces. Porque son palabras positivas, palabras de bien, palabras de amor, palabras de poder, palabras de gracia, palabras de victoria. Dice, Él es quien te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas, como el águila. Esto y mucho más. Oh, alma mía, bendice a Jehová, bendice a Dios, y no te olvides de ninguno de sus beneficios, que son tantos. Dios bendijo siempre a su pueblo. Y en este tiempo de tantos problemas en todo el mundo, después de esta pandemia que dio vuelta al mundo y que ya el mundo no es el mismo, su bendición es para la congregación. Su bendición es para con su pueblo, la iglesia. Y luego la iglesia bendice a las almas perdidas de este mundo. Esto no es nuevo. Dios ya le había dicho allí al primer hombre de fe, Abraham, a quien se le llama el padre de fe, te bendeciré
y luego serás bendición. Y después amplió la bendición, dijo, te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias sobre la tierra. Es decir, nadie puede dar lo que no tiene. Así que si nosotros como iglesia podemos bendecir al prójimo, es porque Dios nos bendijo primero. Te bendeciré y serás bendición. Y en este último momento, después de que el Señor Jesucristo comenzó a edificar su iglesia, Dios está con su pueblo, está en su iglesia, con su iglesia, para con su iglesia y por su iglesia bendice a los demás. Se niega Dios a obrar por sí solo. Quiere obrar con su iglesia, para su iglesia y por su iglesia. El Espíritu Santo está en la iglesia y con la iglesia el Espíritu Santo está manifestando a través de la iglesia su amor, su misericordia, su poder. ¿Y cómo lo logra? ¿Cómo logra manifestarse un Dios que no se ve? A través de los dones espirituales. A través de estos regalos del Espíritu que Dios ha dado y otorgado a la iglesia, Dios bendice al mundo, aún a través de la iglesia. Llega a ser la iglesia, como dice la misma Biblia, un espectáculo para el mundo. Somos espectáculo. El mundo nos está observando, no nos entiende muy mucho, le parecemos gente rara, porque andamos a contrapelo de cómo va el mundo, pero a la vez somos un espectáculo. Ellos ven que somos gente felices, que estamos bendecidos, que hay gente que entra enferma y sale sana, que hay gente que entra triste al templo y sale alegre y feliz. Somos espectáculo al mundo. No lo pueden explicar. ¿Por qué? Porque esto se transfiere a la iglesia desde el Espíritu Santo y a través de los dones del Espíritu. Esta es una manera de las tantas que tiene Dios para bendecir a su pueblo. Vamos a ver en San Marcos, busque el Evangelio de San Marcos. San Marcos capítulo 16, el último capítulo, versículo 14, y vamos hasta el 18, ¿no? Dice el Señor, San Marcos capítulo 16, versículo 14, dice, finalmente se apareció a los 11, porque ya el número 12, que era Judas, se había ahorcado y se mató después de haber entregado a su Señor en las manos de los romanos, lastimado por cómo le pegaron, lo empezaron a flagelar al Señor. Estaba resentido, pero no arrepentido, porque se mató. Si estuviera arrepentido no se hubiera matado, porque el que se quita la vida, Dios también lo borra del libro de la vida a él. La vida es de Dios y no hay nadie que la pueda quitar por sí. Ahora, acá dice que finalmente se apareció a los 11, que habían quedado fieles, a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón por no haber creído a los que le habían visto resucitado. Esto fue después de la resurrección del Señor. Los discípulos se habían digregado, se habían separado, cada uno volvió a su trabajo. Y un día estaban juntos, charlando y comiendo, y apareció el Señor. La puerta cerrada, aparece ahí en medio de ellos y les reprocha su incredulidad. Le dijo, ustedes no han creído que yo había resucitado. Bueno, acá me ven. Tendrían que haber creído. Bienaventurados los que no vieron y que leyeron. Eso dice el Señor. Pero luego dice acá, primero les reprocha que no habían creído y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere
será condenado. A estos incrédulos los mandó a predicar. Estos que no creían que había resucitado, ahora lo ven resucitado y claro, ahora que lo ven y lo tocan, dice maravilloso, comenzaron a creer de nuevo. Bueno, aún con esta poca fe los mandó a predicar y les declaró bien ahí, vayan, anuncien el reino de Dios y el que creyere y fuera bautizado y se sometiere y obedeciere, creyere y obedeciere, será salvo. Pero el que no creyere, y ellos eran uno de los que no habían creído, serán condenados. Pero, oh, qué bendición, todavía Cristo estaba aquí, sobre la tierra, predicando y anunciando el reino de Dios. Había dado apertura al tiempo de la gracia, al tiempo en que Dios pasa por alto los pecados de los hombres y los perdona para volverlos hacia Él. Por eso dijo, vayan y anuncien el evangelio a toda criatura, prediquen a todos, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y aquí está la palabra clave. Versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Los mandó y con un mandato bien claro. No eran grandes hombres de fe, porque habían dudado de su resurrección, aunque se lo cantó María, aunque se lo habían contado los 2 discípulos que habían ido a Emaús, pero estos 11 estaban incrédulos. No, nosotros vimos cuando lo crucificaron, vimos cuando lo enterraron, estaba bien muerto. No podían creer, pero ahora lo tienen vivo otra vez ahí. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. No dice, y estas señales seguirán a los pastores. No dice, seguirán a los evangelistas. Y estas señales seguirán a los maestros, a los profetas, a los apóstoles. No, dice, estas señales seguirán a los que creen. No importa el rango que usted tenga, si usted pertenece al pueblo de Dios, no importa si es diácono, si es anciano, si es pastor, si es evangelista, no importa si no tiene un cargo, ¿usted cree? Estas señales seguirán su vida y su predicación. Dice, echarán primero fuera demonios, en su nombre. Les dirán que se vayan y se tienen que ir. Hablarán nuevas lenguas, lenguas celestiales. Tomarán en las manos serpientes, no para demostrar que, no, supóngase que lo ataca una serpiente, lo va a agarrar con la mano y si lo mordieren no les hará daño. Y si bebieren cosas mortíferas, alguno que le quiere hacer daño y le da veneno, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bendito beneficio para el pueblo de Dios y a través del pueblo de Dios. Estas señales son las que llaman la atención a los incrédulos. Le llamaba la atención en aquel entonces, cuando Jesús andaba sobre la tierra, y le llama la atención hoy, y le volverá a llamar la atención en el futuro, porque estas señales van más allá de la capacidad humana, más allá de la capacidad intelectual. Tiene que ver con los dones del Espíritu Santo, sanidades, milagros. La palabra milagros significa algo sobrenatural.
Sanidades, con S, porque hay muchas enfermedades, pero Dios sana todas. Todas las enfermedades. Esto llama poderosamente la atención. Y la Biblia dice que estos dones son para señales. ¿Qué es una señal? Una señal es algo que fija un orden, que marca un peligro, o que marca un camino que se debe tomar. Esto es una señal. Es decir, que si la Biblia llama señales a los dones del Espíritu, las señales son marcas, son caminos que marcan el camino de las personas hacia Jesús. Cuidado. Antes de comenzar a hablar de los dones, quiero hacer esta pequeña introducción. Quizás hoy no va a llevar todo el tiempo esta introducción. Las señales son para llevar la gente a Dios. Las señales son para que el Dios de la Biblia sea glorificado, porque son dones del Espíritu Santo, son dones de Dios. Y que estas señales milagrosas Jesús se las prometió a los creyentes. Mire qué bendición, hermanos. Gente humilde, gente sencilla, pero gente de fe. Cuando Dios está con una persona, todas las cosas son posibles. No importa que usted sea súper intelectual, o súper poderoso en fuerza, o súper capacitado, o súper, no sé, tiene de todo, no le hace falta nada, pero aún siendo la persona más simple, lleno de escasez de las cosas de este mundo, usted puede estar lleno de Dios. Y cuando usted está lleno de Dios, para el que cree, todas las cosas son posibles. El más chiquitito de la iglesia puede hacer los más grandes milagros. Porque el Señor dijo, el que cree en mí, las cosas que yo hago, Él las hará también. Porque yo voy al Padre y el Espíritu Santo vendrá sobre Él. ¡Qué bueno! Estos dones maravillosos están en el Espíritu Santo. Y la Biblia dice en Corintios que Él los reparte como Él quiere a los miembros de la congregación. Repito, estos dones están en el Espíritu Santo. No son capacidad genuina de nacimiento o como usted quiera decir, que ya lo traemos incorporado cuando nacemos a este mundo. No. Estos dones siguen estando en el Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo está en la iglesia, Él ve los corazones de las personas que predican, que anuncian, que caminan, que obran. Cuando encuentra a alguien en fe, comienza a moverse con poder. Y los dones son manifestados, son expuestos, entran en operatividad cuando el Espíritu Santo mismo encuentra personas de fe que pueden usarlo. Cuando el Señor envió a los 70 discípulos, no a los 11, sino a 70, la Biblia habló que mandó a 70, les dio 4 pasos claros para evangelizar, entre los cuales les dio la capacidad, le anunció de cosas que tenían que hacer en el nombre de Dios. Vamos a ver cuáles son estas cosas. Busque San Lucas capítulo 10, versículo 1. San Lucas capítulo 10, versículo 1. 4 pasos importantísimos, bien claros para evangelizar. 4 pasos en las cuales están involucrados capacidades espirituales y con autoridad que la podrían usar y que la pueden usar hoy los que creen en su nombre. A ver, bueno, son 12 versículos. Vamos a leer del 1 al 12
y después vamos a extractar, ¿cierto? Achicamos un poquito porque si no tenemos para hablar unas cuantas horas acá. Pero mire, dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70 discípulos más. ¿A quienes envió? ¿Los mandó solitos? No, los mandó de 2 en 2. Delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies, a la verdad, es mucha, mas los obreros, pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Versículo 3 dice, id, y he aquí yo os envío como cordero en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz, pase a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan adelante. Y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado en nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Cuántas cosas que hay aquí. Jesús tenía 11 discípulos, con los cuales dedicaba su tiempo especial con ellos, les enseñaba a orar, les enseñaba las cosas secretas del reino, y después tenía otros discípulos. Y de ese montón de discípulos juntó 70 y los envió de 2 en 2 a las ciudades, a las aldeas, a los pueblos, donde él iba a ir unos días más adelante. Y dice, le decía la verdad que es tan grande el trabajo que hay que hacer, es tanta la necesidad y los obreros son tan pocos. Vamos a tener que rogar a Dios, decía Jesús, que Él envíe obreros a este trabajo para que nos ayude, porque hay mucho el trabajo. Y luego dice en el versículo 3, yo los envío como cordero en medio de lobos. Porque había gente muy mala, como hoy hay gente mala en el mundo. Pero no por eso Dios ha dejado de mandarnos. Nos sigue mandando y tenemos que seguir hablando en su nombre. Dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Le está diciendo, no se preocupen por lo que van a llevar. No se preocupen por la ropa que se van a poner, ni si van a estar de pinta o no. Eso es lo de menos. Vayan nomás y no saluden a nadie por el camino, porque el saludo en el Oriente llevaba mucho tiempo. Cuando se encontraban dos amigos o dos conocidos, o por ahí personas que se saludaban, bueno, se saludaban con un protocolo, se preguntaban por los parientes, no sé, llevaba un gran tiempo. Por eso Jesús dijo, no saluden a nadie por el camino porque no hay mucho tiempo. Vayan rápido. Y aquí está la primera cosa que el Señor le dice que tenemos que hacer cuando llegamos a una casa. ¿Qué tenían que hacer? En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea en esta casa. Oiga, no sé si lo ha hecho alguna vez. Antes de entrar a una casa, usted le habla a la casa y da una orden. Paz sea en esta casa, porque usted no sabe lo que va a encontrar adentro. Siempre en una casa que desconocemos y que no tiene a Dios,
Puede haber 1000 problemas. Problemas con los hijos, problemas entre los esposos, problemas económicos, problemas de lo que usted quiera, problemas de enfermedad, muy común. Así que ahí hay nerviosismo. La gente, las personas, las familias que no conocen a Dios, ni han recibido a Cristo como su Salvador personal, que no conviven con Dios, seguramente que no hay paz. No tienen paz, porque la paz la da el Señor en medio de la tormenta. Él dijo a sus discípulos, mi paz os doy, mi paz os dejo, yo no la doy como el mundo la da. El mundo dice, bueno, si tengo plata voy a tener, la plata tranquiliza los nervios. No, esas son todas mentiras. Usted puede tener mucho dinero y no poder dormir de noche, por otras circunstancias. Que la paz sea en esta casa. Usted da la orden y dice el Señor, si adentro de esa casa hay un hijo de paz, hay un creyente, la paz estará allí. Pero si no hay nadie que tenga paz, la paz se volverá a vosotros. Y aunque ustedes tengan que actuar en medio de la tormenta y de las dificultades, la paz de Dios estará con ustedes. Primer paso, cuando usted llega a una casa, que la paz sea en esta casa. Fue una de las primeras cosas que le dio el Señor allí. No sé si usted lo habrá puesto en práctica, pero lo segundo es que dice, acepten lo que le den, lo que pongan delante de vosotros. Claro, acá hay que explicar algunas cositas, que en el Oriente, cuando alguien venía viajando y llegaba hasta su casa, era normal que se le hospedara. Lo anormal es que dijera, no, váyase, no, lo hacían pasar, le servían algo para comer. Era una parte del protocolo del sistema de vida. No, hoy en día acá, ¿qué? Vivimos con la puerta cerrada y si alguien golpea y no lo conocemos, lo dejamos afuera. Pero en aquel entonces el protocolo era distinto, así que el Señor sabía que cuando iban a llegar a una casa, lo iban a hacer pasar para conocerle, le iban a poner en la mesa comida. Ahí el Señor dice que acepten todo lo que le den, comed lo que os pongan delante. Bueno, aquí no nos van a poner nada, más bien nos van a preguntar qué necesita, qué quiere, por qué está tocando el timbre o por qué. Entonces, nosotros ahí tenemos que actuar, tenemos que hablar. Tenemos que decir quiénes somos, qué es lo que queremos compartir con ellos, queremos estar, no sé, lo que Dios le guía en ese momento, ¿no? En tercer lugar, dice, en otras palabras, cubrir las necesidades. A ver, dice, no os paséis de casa en casa, porque algunos parece que estaban en de turismo, y donde entréis y reciban, comed lo que le pongan adelante, y sanen a los enfermos. Si la necesidad son enfermos, sánenlo. Si la necesidad es que hay demonios, reprendan en el nombre de Jesús. Si la necesidad es económica, ahí den la orden en el nombre de Jesús y la prosperidad va a venir. Hay que llenar la necesidad. Estos son partes de dones, los dones del Espíritu. En otro pasaje dice, vayan, sanen los enfermos, echen fuera los demonios, resuciten muertos. ¡Mamma mía! Los mandaba a trabajar el Señor, pero fíjese que no iban con las manos vacías. Usted no estudió medicina, cualquiera va a decir, ¿qué es curandero usted? Pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Y cuando el enfermo se sana, esta señal, que es una señal, le va a decir al inconverso que usted es un hombre o una mujer de Dios, que está visitando su casa y que le va a bendecir la casa. Ahora, fíjese que recién en el cuarto punto aparece la orden de predicar sobre el reino de Dios. Es interesante.
La primera cosa, bendecir a la casa con que la paz sea en la casa. La segunda, aceptar lo que ellos como familia o como casa nos den. La tercera, cubrir las necesidades. Nos cuentan sus problemas, oramos y tratamos de resolverle las necesidades. Y lo cuarto, recién ahí, predicar el reino de Dios. Primero la gente nos tiene que conocer, hermanos. Nos tiene que aceptar. Y lo último es predicarle el evangelio, porque entonces nos van a creer. Fíjese que hay un orden que Jesús dijo en San Juan, el evangelio de San Juan. El que recibe a quien yo envíe, que es usted y yo. El que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, dice Jesús, recibe al que me envió. Pero ¿cómo comienza? Que la gente lo reciba a usted y a mí. Por eso el Señor dijo, cuando vayan, primero pidan paz, bendigan la casa, paz en esta casa, después que entran, se pongan a charlar, si le dan mate, si le dan té, si le dan lo que pongan sobre la mesa, recíbanlo. Pero cuando ellos comiencen a comentar sus problemas, sanen los enfermos, liberten los endemoniados, provean de las necesidades, marquen señales, porque esas señales van a decir que ustedes van de parte mía. Las señales son para glorificar el nombre del Señor. Con esto quiero decir esto, que los dones del Espíritu no son para nuestro beneficio propio. Estoy diciendo todo esto a título de introducción. Los dones, los regalos del Espíritu Santo no son para nuestro beneficio propio. No son para hacernos famosos. Oh, ahí viene el hermano que tiene el don de profecía. Ahí viene el hermano que tiene el don de sanidad. No, no lo tiene. Dios lo usa en ocasiones, pero así como lo usa Él, va a usar a otro. Porque el Espíritu Santo reparte como Él quiere y obra a Él a través del que está en ese momento en sintonía con Él. No son de beneficio propio, no son para las personas. Los dones son para la iglesia y para glorificar el nombre de Dios. No son para hacernos famosos. Oh, fulano de tal. Lo vamos a invitar a que venga a predicar y hay que poner la foto de fulano y decir todas las cosas que está haciendo fulano. Fulano no hace nada porque es un medio, es un miembro del cuerpo de Cristo. Si está siendo usado por el Señor, fenómeno, pero el que hay que poner grande en cartel y en letra es a Jesús de Nazaret, que Él es el que está obrando. Los dones no son para hacer dinero, mis hermanos y amigos, como algunos piensan, cobrar por las necesidades y las bendiciones. Hay iglesias aquí en la Argentina que de acuerdo a la oración que van a hacer es la ofrenda que le piden a la persona. Si están enfermos es una cantidad de plata que le tienen que dar. Si el problema es familiar es otro tipo de cantidad de plata que tienen que dar. Si quieren una bendición matrimonial, a él le cobran. ¿Cómo van a cobrar lo que no es de ellos? Porque vuelvo a repetir, los dones son del Espíritu Santo. No son de beneficio propio. No son para hacer dinero. Como algunos dicen, bueno, si usted quiere que yo vaya a predicar, lo mío vale tanto. ¿Cómo lo mío? Nada es tuyo. Todo lo que tenemos y todo lo que somos es de Dios. Si alguien te da algo, agarralo, recibilo de Dios. Si alguien no te da nada, regocijate en el Señor, porque siervos inútiles somos sin Dios. Si somos útiles es porque tenemos a Dios con nosotros. Los dones no son para hacer libros y venderlos y cobrarlos en dineros para hacer dinero y para hacerse rico. No es para vender cassette de predicaciones o videos y de mucha... No, estos son videos de ¿sabe qué?
tiene mucho de los dones espirituales, esto vale tanto. ¿Cómo vale tanto? Tendrían que ser gratis o por lo menos al costo de los gastos para que la gente sea bendecida, porque ese don, ese regalo de Dios viene para la iglesia, para las vidas que se congregan. Nunca se pensó en un individuo o en algo personal. Son para hacer señales. Los dones son señales para que la gente conozca a Jesús, no para que la gente lo conozca a usted ni a mí. Si la gente no te conoce a ti, ni me conoce a mí, pero conoce a Jesús, van a ser salvos. Pero si te conoce a vos y está embelesado conmigo y no conoce a Jesús, nosotros no le podemos dar la salvación, ni aunque nos paguen todo el dinero del mundo, porque la salvación es y por Cristo. Sigue siendo la salvación de Dios. La iglesia, cuando recibe estos dones, crece en fe, crece en conocimiento, pero la iglesia siempre le va a dar la gloria a Dios. Los dones son para llevar la gloria al Señor Jesucristo, no para que se la lleve otra persona. ¿Usted ve en la Biblia por casualidad, ha visto algún pasaje donde el Señor hace cultos de sanidades? Vengan mañana, dice Pedro, que va a estar predicando el Señor y haciendo milagros, señales, prodigios, culto de sanidad, culto de milagros. Nada que ver. Tanto Juan el Bautista como el Señor, como los apóstoles, cada vez que predicaban, que caminaban, que andaban, que viajaban, que estaban en las iglesias, hablaban del reino de Dios y de su justicia. Jesús nunca hizo una campaña para exhibir sus poderes o para exhibir milagros. Los milagros y las sanidades se sucedían por la necesidad de la gente y Dios tenía misericordia de ellos y Jesús los sanaba. Pero Jesús no vino a esta tierra para sanar enfermos, ni para solucionarte los problemas económicos, físicos o psíquicos. Vino para solucionarte un problema eterno, para sanar tu alma y llevarte al cielo. Y si hacía señales, prodigios y milagros, era para que creyeras que Él era el Hijo de Dios y que creyendo fueras salvo. Siempre su meta fue anunciar el reino de Dios, no con otra motivación. Estos dones no son para los ministros solamente, recuérdelo, sino para todo aquel que en Él cree. Nosotros somos canales, hermanos. El creyente más chiquito de nuestra iglesia es un canal de bendición por donde el Espíritu Santo pasa y se manifiesta. Es un miembro del cuerpo de Cristo. Es un error creer que es algo propio o una capacidad personal. Yo he visto gente que se atribuye capacidades que han recibido de Dios y que el apóstol San Pablo dice, ¿qué te pasa? Te lo dice en otra palabra. ¿Quién te conoce a ti? ¿Por qué actúas como si lo que tienes no lo hubieras recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te jactas? Como si no lo hubieras recibido. Porque todo ha venido de Dios. Oiga, que Dios nos guarde en esto. Si el Señor comienza a usarnos con los dones, es un error grave creer que es algo propio, que es algo que yo ya lo tenía y que ahora se destapó, como algunos dicen. Cuidado con tratar de llamar la atención hacia nosotros. No. Recuerdo un pastor que siempre nos decía que él había estado en Estados Unidos y que un día, en una campaña, en un local muy grande donde había un predicador muy importante, antes de que apareciera se apagaron las luces y apareció una luz direccional, bifocal, así hasta el escenario,
y de un telón donde enfocaba la luz salió un hombre vestido de blanco, y mientras venía hacia el micrófono, otro de la multitud le arrojó un ramo de flores, y tomó el ramo de flores y siguió hasta el púlpito, y cuando llegó al púlpito se arrodilló, y cuando se arrodilló oró y dijo: Señor, que no me miren a mí. Era el único que se veía, el único que estaba alumbrado. Se apagaron todas las luces para que lo vieran a él. Se vistió de blanco para verse más, para resaltar más. Y le tiraron flores para declarar que él era el hombre de la bendición. Que Dios nos guarde, hermanos. Dice Jesús: a nadie daré mi gloria. Dios dice: a nadie daré mi gloria, sino a mi Hijo. Si alguno quiere quitarle la gloria a Jesús o quitarle la gloria a Dios, Dios lo quitará a él del medio. Y así como apareció en forma fugaz desaparecerá. Se lo puedo anticipar. Que Dios nos mantenga en humildad, en sencillez, porque Dios va a derramar sus dones sobre nosotros. Cuidado con llamar la atención. La forma de vestirse, llamativa, como los artistas. No, yo soy apenas un siervo, una sierva, y se está lleno de lentejuelas que brillan. Por favor, se pone 3, 4 anillos, peinados bien raros, ostentosos, altos, presentaciones como en un show, música. El otro día estaba viendo una presentación de un conjunto folclórico y la gente estaba desesperada, gritando: que aparezcan, que aparezcan. Y empezaron, había unos músicos en plataforma, apagaron las luces, dejaron unas luces difusas y empezaron a tocar música, y la gente se gritaba: ahí viene, que aparezcan, que 25 minutos. Ya la gente había dejado de gritar, se cansaron, por allá aparecieron. Crearon una expectación, una expectativa hasta que aparecieron. Cuando ya estaban desesperados, no daba más a la gente, ahí aparecieron. A veces queremos buscar este aplauso. En el reino de Dios, el mayor ha de ser el servidor, dijo Jesús. Si buscamos el aplauso, ya tenemos la recompensa. Otra cosita que quisiera decir antes de terminar esta introducción, porque después vamos a entrar en los dones, y los dones serán maravillosos, pero recuerde que los dones son del Espíritu Santo. No imitemos ni modos, ni costumbres, ni palabras de otros que están ministrando y que tienen algún tipo de manifestación de los dones del Espíritu. Sea auténtico, sea como es, porque Dios lo va a usar como es. ¿Para qué va a imitar al otro si el otro es el original? ¿Para qué queremos una imitación? ¿La gente va a querer el original? Uno golpea el púlpito, ¿usted cree que el poder está en golpear el púlpito? Miren, ni aunque lo rompa patadas al púlpito no va a pasar nada si el Espíritu Santo no obra en su misericordia. Algunos, mire, he visto últimamente algunos imitar, por ejemplo, al hermano Anacondia o Claudio Freyson cuando soplan a la persona. Denle soplar a la gente y la gente no se cae. No sé si le están corriendo la pelusa. Se miran los creyentes y dicen: ¿qué me está soplando? Vi a otro salivarle, porque leyó en la Biblia que Jesús salivó en la lengua del tartamudo y el tartamudo empezó a hablar bien y luego salivó en el suelo. La Biblia dice: escupió, hizo barro. Algunos hasta han tomado eso como una doctrina. Le duele la mano, tráigala, ¡pum!, le escupen la mano y sigue con el mismo dolor. No es ni la saliva, ni el soplo, ni que le tiro el saco. Es el Espíritu Santo, hermano de mi alma. Por eso no trate de imitar. Hace muchos años, un hermano que ahora está con el Señor
me invitó a su iglesia y me dijo, Pastor José Manuel, ¿usted vendría? Sí, ¿cómo no voy a ir? Pero usted tira el saco cuando ora. Y yo digo, no, yo si tiro el saco no me lo devuelven más. Porque él creía que cuando uno tiraba el saco tenía poder. ¿Sabe qué? Yo llego a tirar el saco, no me lo devuelven más. Alguno se va a llevar el saco pensando que se lo estoy regalando. No es el método, no es el sistema. Dios no bendice palabras, sistemas, métodos. Mire, algunos hasta han querido imitar al hermano Anacondia con la manera de orar. Oíme bien, Satanás. Y el diablo dice, Anacondia conozco, Jesús también. ¿Y vos quién sos? No son las palabras. A ti te digo. Y no pasa nada. No es el método, no es lo que se dice, no es el sistema. Dios bendice ministerios, bendice corazones sencillos, humildes. Aquel o aquella persona, aquella mujer, aquel hombre que está dispuesto, que está rendido para que Dios lo use. A este usa. No importa cómo Dios lo va a usar, si es en bicicleta, si es en automóvil, usted póngase en las manos de Dios y Dios lo va a usar con poder. Pero nunca trate ni de imitar a otros, ni de pensar que el don es suyo, porque ahora vamos a entrar a ver lo que Dios ha dado a la iglesia y esto puede llegar a ser un peligro. El domingo que viene, si así Dios nos permite, vamos a comenzar a hablar de 3 dones del Espíritu. Hay muchos, pero vamos a agarrar algunos. Vamos a hablar del don de fe. Si llegamos, hablaremos del don de sanidad y luego vamos a hablar del don de milagros. 3 dones que son distintos. El don de fe, el don de sanidad o de sanidades y el don de milagros. Yo sé que a este tema a la gente le interesa. Pásale el link a alguien que no conoce a Dios y dígale que en estos días vamos a estar hablando de este poder que Dios ha dado a la iglesia. Porque la bendición de Dios, los beneficios de Dios van para con la iglesia y a través de la iglesia. Y si usted que me está mirando no pertenece a ninguna iglesia, porque nunca recibió a Cristo como su Salvador personal, yo quiero invitarle en esta hora para que usted reciba a Cristo en su corazón y Dios le puede injertar en la iglesia, en el cuerpo de Jesús. Repita conmigo esta oración. Vamos a hablar con Dios. Repita conmigo. Padre eterno, en esta hora vengo a ti para pedirte que permitas que Jesús entre en mi corazón. Lo quiero recibir. Quiero que entre en mi vida y sea mi Salvador y el dueño de mi vida. Perdona, Señor, mis rebeliones, mi orgullo, mi ignorancia, todos mis pecados. Perdóname, quiero comenzar una vida nueva contigo. Recíbeme en tu reino, porque quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén. Al terminar de ver este programa, usted apártese, vaya a alguna habitación, busque a Dios a solas, cierre detrás de usted la puerta, hable con su palabra, con su corazón, abra su corazón a Dios y Dios que ve en lo secreto lo va a recompensar en público. Y al pueblo de Dios que me ve, que me escucha, recuerde, el domingo que viene estaremos viendo los dones de fe, de sanidad y de milagros. Padre, bendice a tu pueblo, a tus siervos, a tus siervas, a todos los que nos ven, a todos los hermanos que están cerca, a los que están lejos, y que tu bendición, que va más allá de la distancia, pueda cubrir cada necesidad de tus hijos. Te lo pido de todo mi corazón, que en esta hora tus dones del Espíritu sean derramados sobre tu iglesia. Amén, amén y amén.
Dios les bendiga, pueblo. Nos veremos el domingo.